¿Y si Dios te mostrara el futuro, pero nadie te creyera? ¿Y si cada palabra que saliera de tu boca, aunque estuviera cargada de verdad, fuera vista como una amenaza, una traición, una ofensa a la esperanza de tu propio pueblo? Imagina el peso de llevar un mensaje divino entre las manos mientras todos a tu alrededor prefieren cerrar los ojos. Ese fue el camino solitario de Jeremías, el profeta que vio lo que estaba por venir y que por eso mismo fue odiado, perseguido y acusado de ser un falso mensajero. Desde muy joven, Jeremías fue apartado para algo grande. Dios lo llamó incluso antes de nacer y le encomendó una misión que ningún hombre querría aceptar: anunciar la destrucción de Jerusalén. Decir en voz alta que el juicio se acercaba, que Babilonia estaba en camino, que las alianzas políticas y los rituales vacíos no salvarían a nadie. Pero, ¿quién quiere escuchar algo así? ¿Quién está dispuesto a aceptar que va directo al abismo? Nadie. Y por eso, mientras los falsos profetas prometían paz, prosperidad y protección divina, a Jeremías lo llamaban loco, o peor aún, traidor. El dolor de Jeremías no venía solo del rechazo. Era el dolor de ver a su propio pueblo despreciando la verdad. Él no profetizaba por venganza, ni por orgullo, ni para infundir miedo. Él lloraba mientras hablaba. Sus palabras venían con lágrimas, no con piedras. Lo conocían como el profeta llorón, porque cada revelación que recibía le rompía el corazón. Y aún así, seguía adelante. Seguía porque era fiel. Seguía porque sabía que no podía callar lo que Dios le mandaba decir. ¿Alguna vez te pasó? ¿Intentaste advertir a alguien, hablaste desde el amor y fuiste malinterpretado? ¿Sentiste que, aunque tenías razón, los que te rodeaban preferían escuchar lo que les resultaba más cómodo? Si es así, tal vez entiendas, aunque sea un poco, el corazón de Jeremías. Él no era solo un personaje bíblico, era un hombre real, viviendo un conflicto profundo entre su obediencia a Dios y el abandono de su pueblo. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque la historia de Jeremías no habla solo del pasado. Habla de decisiones, de valentía y del precio de decir la verdad. Habla de resistir, incluso cuando todo el mundo parece estar en tu contra. Y quizás, en algún nivel, también esté hablando de ti. Quédate conmigo hasta el final, porque en los próximos minutos vamos a sumergirnos en una de las trayectorias más intensas, dolorosas e inspiradoras de toda la Biblia. Vamos a conocer al profeta que fue encarcelado por advertir al pueblo, silenciado por anunciar el juicio, y que aún así, nunca dejó de cumplir lo que Dios le confió. Ahora quiero llevarte aún más profundo en esta historia. Y mientras nos acercamos al dolor y a la valentía que marcaron la vida de Jeremías, tal vez tú también recuerdes alguna situación parecida. Tal vez, en algún momento, sentiste ese peso, el de ver algo con claridad, el de intentar advertir a alguien que amas, y ser visto como alguien molesto, exagerado, o incluso como un traidor. Esas heridas no son pequeñas, y Jeremías conocía cada una de ellas. Si este tema tiene sentido para ti, déjame en los comentarios qué fue lo que más te tocó hasta ahora. Tu experiencia, tu punto de vista, tu dolor o incluso tus dudas, todo eso es valioso. Porque detrás de cada historia que contamos aquí, existe un espacio de acogida y reflexión, donde tu voz también tiene un lugar. Y si de alguna forma este mensaje te está haciendo pensar diferente, o te está ayudando a ver algo con más claridad, aprovecha para darle like al video. Es un gesto sencillo, pero que hace toda la diferencia. Créeme, cada like, cada comentario, cada nueva suscripción ayuda a que este mensaje llegue más lejos, tocando vidas que quizás, en este mismo momento, estén en silencio, necesitando escuchar exactamente esto. Si este es el tipo de contenido que quieres seguir recibiendo, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Tu participación aquí es lo que mantiene este espacio vivo, y demuestra que vale la pena seguir compartiendo historias como la de Jeremías, historias que confrontan, que sanan, que nos invitan a permanecer fieles, incluso cuando todo parece estar en contra. Y ahora que ya sientes la intensidad de este camino, quiero llevarte aún más profundo a ese momento decisivo en la vida del profeta. Jeremías no era un hombre común. No fue formado por el poder, ni moldeado por la influencia, ni impulsado por el deseo de ser escuchado. Su historia comienza en Anatot, un pequeño y silencioso pueblo, lejos de los palacios y de los templos. Hijo de un sacerdote,
Podría haber seguido un camino cómodo, seguro, cumpliendo rituales y repitiendo lo establecido. Pero su llamado fue distinto. Fue Dios quien interrumpió su vida desde joven, antes de que Jeremías entendiera lo que significaba ser profeta, antes de que siquiera imaginara el peso de llevar una palabra tan ardiente como la que le tocaría proclamar. Él mismo cuenta que, al oír por primera vez la voz de Dios, sintió miedo. Dijo: «Ah, Señor, no sé hablar, soy solo un muchacho». Pero Dios no estaba buscando a alguien elocuente. Estaba llamando a alguien valiente. Jeremías aún era joven, pero cargaba dentro de sí esa rara capacidad de obedecer, incluso cuando eso significaba ser despreciado, perseguido y completamente malinterpretado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Al aceptar aquel llamado, renunció a una vida tranquila para convertirse en el canal de una verdad que nadie quería escuchar. Su ministerio comenzó en tiempos relativamente estables, pero la corrupción espiritual ya se había extendido como un veneno silencioso. El pueblo confiaba más en alianzas con otras naciones que en la fidelidad al Dios que los había liberado de Egipto. Los líderes religiosos ofrecían mensajes suaves y pronósticos optimistas, mientras el corazón de la nación se alejaba de la justicia, de la compasión, del espíritu de la alianza. Y es en ese escenario que Jeremías se levanta, solo, muchas veces con lágrimas en los ojos, pero con las palabras de Dios ardiendo dentro de él. No era un predicador sensacionalista. No gritaba para llamar la atención, ni usaba la violencia como retórica. Jeremías hablaba porque no podía callar. Había algo más fuerte que él mismo empujándolo a decir: «Así dice el Señor». Y cada vez que lo hacía, era como encender una luz en un lugar que prefería permanecer en la oscuridad. Denunciaba la hipocresía de los sacerdotes, el egoísmo de los reyes, la falsedad de los profetas que solo decían lo que la gente quería oír. Sus mensajes hablaban de arrepentimiento, de ruina, de exilio. No había gloria en eso, pero sí había fidelidad. Y aún así, o precisamente por eso, Jeremías fue ridiculizado. Algunos lo llamaban loco, otros blasfemo. Muchos decían que era un enemigo del pueblo, un pesimista que debilitaba a los guerreros con palabras derrotistas. Pero Jeremías no hablaba de derrota. Hablaba de regreso. Hablaba de romper el orgullo antes de que el orgullo lo destruyera todo. Sus palabras parecían duras, pero contenían la esperanza de un nuevo comienzo. Aunque para muchos, era más fácil odiarlo que cambiar. ¿Cuántas veces, en nuestro propio camino, hacemos lo mismo? Preferimos mantener una apariencia de normalidad, aun sabiendo que algo está roto por dentro. Elegimos seguir consejos que alimentan nuestra ilusión, en vez de escuchar esa voz incómoda que nos llama a la verdad. Jeremías era esa voz. Una presencia molesta en medio de la multitud, como alguien que insiste en encender la luz en plena fiesta, no para arruinarla, sino para revelar lo que realmente está ocurriendo. Su llamado no se trataba de gloria, sino de responsabilidad. No tuvo seguidores fieles ni aplausos. Tuvo oposición, rechazo, miedo. Pero nunca se rindió. Porque sabía que la voz que lo llamó era más fuerte que cualquier amenaza. Y eso nos enseña algo profundo sobre identidad y propósito. A veces, obedecer lo correcto nos pone en el camino más solitario, pero también en el más significativo. El impacto de Jeremías no está solo en sus palabras, sino en su resistencia. Siguió hablando cuando nadie quería oír. Siguió creyendo, incluso cuando todo a su alrededor se venía abajo. Y ese coraje silencioso es quizás una de las mayores lecciones de su vida, permanecer íntegros, incluso cuando la verdad nos cuesta todo. Porque al final, no se trata de ser aceptados. Se trata de ser fieles. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque entender el contexto en el que vivió Jeremías, los bastidores políticos, las decisiones apresuradas, los conflictos entre profetas verdaderos y falsos, nos ayuda a ver con más claridad por qué fue tan rechazado, y que nos revela eso sobre el corazón humano frente a la verdad. Escribe ahí: «Esto tiene sentido para mí». Jerusalén, en aquel tiempo, no era solo una ciudad sagrada, era un retrato vivo de contradicciones. Por fuera, los muros seguían en pie, los rituales aún se realizaban en el templo, y los líderes hablaban de paz como si nada estuviera mal. Pero por dentro, el corazón de la nación estaba podrido. La idolatría ya no era algo oculto o disimulado,
Era pública, aceptada, institucionalizada. Imágenes de dioses extranjeros ocupaban lugares de honor. Se ofrecían sacrificios a deidades paganas, incluso dentro de los propios atrios del templo. Y más aún, los líderes que debían guiar al pueblo estaban comprometidos con sus propios intereses, no con la verdad. La corrupción política se había infiltrado en todos los niveles. Los reyes buscaban alianzas con potencias extranjeras, como Egipto o Asiria, en lugar de confiar en las promesas de Dios. La mentalidad de los gobernantes era una mezcla de miedo, ambición y negación. Sabían que algo andaba mal, pero preferían disimularlo, maquillar la crisis con discursos de estabilidad y poder. Todo con tal de mantener el control. Pero detrás de esas decisiones, había una verdad oculta que pocos se atrevían a enfrentar: la ruina se acercaba. Babilonia crecía, avanzaba, y nadie estaba preparado, ni militarmente, ni espiritualmente. En este ambiente de autoengaño colectivo, el pueblo se volvía cada vez más vulnerable. Había hambre de dirección, pero los profetas populares ofrecían mensajes dulces, cómodos, llenos de promesas que no venían de Dios. Decían lo que todos querían oír: que Jerusalén nunca caería, que Dios estaba con ellos, que la alianza con los patriarcas era suficiente para mantenerlos protegidos. Era como si el templo fuera un amuleto intocable. No importaba lo que hicieran, Dios jamás permitiría su destrucción. Una ilusión peligrosa, alimentada por voces que usaban el nombre del Señor para justificar la mentira. Jeremías, por otro lado, era la voz disonante en medio del aplauso. No traía palabras bonitas, traía realidad. Y eso lo convertía en una amenaza. Cuando decía que el templo podía ser destruido, que Dios ya no habitaba entre esos muros por causa de la injusticia del pueblo, era como si estuviera cometiendo una blasfemia. Cuando señalaba a los sacerdotes, a los reyes, a los falsos profetas y declaraba que estaban engañando a la nación, la reacción era inmediata: silenciarlo. Jeremías fue perseguido, humillado, acusado de debilitar la moral del pueblo. Pero lo que hacía, en realidad, era exponer la herida antes de que se pudriera por completo. La dureza de sus palabras venía de un lugar de compasión. Veía al pueblo caminar alegremente hacia la destrucción y se desesperaba. Lloraba no por ser rechazado, sino por ver a toda una generación alejarse de la verdad a cambio de promesas vacías. La idolatría era solo el síntoma visible de algo más profundo: una ruptura en la alianza, una pérdida de identidad espiritual, una rendición interna a los valores del mundo. Y Jeremías fue llamado precisamente para sacar eso a la luz, aunque eso le costara su libertad, su reputación, su paz. Tal vez una de las grandes revelaciones ocultas en esta historia sea precisamente esa: no siempre la mentira aparece como maldad evidente. A veces se disfraza de esperanza. Se presenta como fe, pero no es más que comodidad. Aquellos profetas que decían que todo iba a estar bien no eran necesariamente malintencionados, pero estaban ciegos. Se habían acostumbrado al aplauso, al prestigio, a la aceptación. Y en ese proceso, perdieron la conexión con la esencia del llamado profético: confrontar, no agradar. Y aquí empezamos a ver la profundidad de este conflicto. Porque lo que estaba en juego no era solo una disputa de discursos religiosos, sino una batalla por la conciencia espiritual de todo un pueblo. Mientras unos buscaban mantener la fachada de santidad, Jeremías era el único dispuesto a rasgar el velo de las apariencias para mostrar lo que había detrás. Esto tiene todo que ver con las decisiones que tomamos hoy, con los filtros que colocamos sobre la realidad, con la facilidad con la que creemos cualquier cosa que nos ahorre el enfrentamiento interior. El camino de Jeremías nos obliga a reflexionar: ¿también nosotros hemos preferido palabras agradables en lugar de verdades necesarias? Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque la forma en que Jeremías fue tratado por sus compatriotas revela mucho sobre el miedo humano ante la verdad y sobre el impacto que puede tener la fidelidad en tiempos de confusión y engaño. Escribe ahí: estoy en este camino también. El mensaje de Jeremías no era ambiguo, ni estaba rodeado de símbolos misteriosos o visiones abiertas a interpretación. Era directo, doloroso y, precisamente por eso, insoportable para la mayoría. Decía con todas las letras que el pueblo debía arrepentirse, no mañana, no cuando les resultara cómodo, sino ahora. Porque el juicio no estaba lejos. Estaba a las puertas.
Y no era un juicio simbólico, ni solamente espiritual. Era real, concreto, devastador. Babilonia vendría. Tomaría las ciudades. Quemaría los muros de Jerusalén. Y el templo sería destruido. Sí, aquello que todos consideraban el trono eterno de Dios, entre ellos, el orgullo nacional y espiritual de Judá, sería reducido a cenizas. No porque Dios fuera débil, sino porque el pueblo había endurecido demasiado su corazón. Estas palabras no eran pronunciadas por un enemigo. No venían de alguien de fuera, sediento de venganza o destrucción. Venían de alguien que amaba al pueblo, que conocía los salmos, que había crecido escuchando las promesas hechas a David y los mandamientos dados a Moisés. Jeremías era un hombre de adentro. Y por eso dolía tanto. Para los oyentes, la profecía sonaba a traición. Y tal vez este sea uno de los puntos más difíciles de aceptar. Cuando alguien que amamos nos confronta con una verdad difícil, solemos reaccionar con negación, rabia o incluso desprecio. No porque esa persona esté equivocada, sino porque toca algo profundo dentro de nosotros: orgullo, miedo, apego. La profecía que Jeremías proclamaba rompía las ilusiones del pueblo. Él dejaba al descubierto que su fe ya no era genuina, sino una formalidad vacía, que los rituales no reemplazaban la obediencia, que el nombre de Dios no era un escudo automático cuando la justicia, la misericordia y la verdad habían sido abandonadas. Y eso desarmaba por completo el sistema de creencias cómodo que se había instaurado. Era más fácil llamar mentiroso a Jeremías que admitir que Dios podría, en efecto, permitir el colapso de todo aquello que habían construido. Pero había algo aún más profundo en el mensaje de Jeremías, un llamado constante. Porque por más que sus palabras sonaran a condena, siempre venían acompañadas de una invitación: vuelvan, arrepiéntanse, cambien la mentalidad, rompan con los pactos ocultos, rasguen el corazón, no solo las vestiduras. Jeremías hablaba del castigo, pero también de la restauración, de la destrucción, pero también de un nuevo comienzo. Había un camino de regreso, pero ese camino exigía una decisión. Y eso era lo que muchos no estaban dispuestos a tomar. Querían salvación sin cambio, protección sin arrepentimiento, victoria sin renuncia. Y Jeremías insistía: eso no existe. Por eso resultaba tan incómodo. Porque su presencia confrontaba directamente a una generación acostumbrada a las apariencias. Era el recordatorio viviente de que Dios todavía hablaba, pero que sus palabras no siempre eran agradables. Jeremías era como una sirena sonando antes de la tormenta, intentando despertar a toda una ciudad antes de que fuera demasiado tarde. Y ese esfuerzo desesperado por llamar al pueblo a la conciencia, por romper el ciclo de la mentira colectiva, es lo que hace que su voz siga siendo tan actual. Aún hoy, muchos no quieren oír la verdad. Prefieren versiones suaves, adaptadas, que no exijan transformación. Y quizá ahí está el centro de todo. La verdadera profecía no acaricia el ego, sacude el alma. Jeremías no buscaba seguidores. No ansiaba prestigio ni influencia. Solo quería que la gente regresara a Dios antes de que el caos lo destruyera todo. Pero en lugar de eso, enfrentó burlas, prisión y soledad. Porque quien insiste en decir la verdad, aunque duela, casi siempre camina en sentido contrario a la multitud. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque el impacto del mensaje de Jeremías va más allá de las palabras, toca decisiones internas, las elecciones que hacemos entre comodidad y transformación, entre apariencia y verdad. Escribe ahí: esto me removió por dentro. Jeremías no estaba hecho de piedra. Por más firme que fuera su misión, por más clara que fuera su voz, era un hombre. Y como hombre, sentía, sufría, lloraba. Y tal vez eso es justamente lo que lo hace tan real, tan cercano, tan profundamente humano. No hablaba desde un lugar de superioridad, sino desde una herida abierta. Cada palabra rechazada, cada profecía ridiculizada, cada mirada de desprecio lanzada por alguien de su propio pueblo le rompía algo por dentro. No era un enemigo. Era un hermano advirtiendo antes de la tragedia. Un hombre que veía con anticipación el dolor, y aún así, era acusado de querer destruir. Por eso Jeremías es recordado como el profeta que llora.
porque sus lágrimas no venían de la debilidad, sino de la profunda conciencia de lo que estaba por venir y de la impotencia ante corazones que no querían cambiar. Imagina la soledad de caminar por calles conocidas, reconociendo los rostros de familias, de ancianos, de niños, y saber que, si no escuchaban, todo eso se perdería. Él no deseaba el caos. Luchaba contra él. Sus lágrimas eran el último intento antes del colapso. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Jeremías llegó a desear no haber nacido. Le confesó su desesperación al Señor. Dijo que la palabra de Dios era como un fuego dentro de él, que ardía, imposible de contener, pero que al mismo tiempo le costaba todo. Sus amigos lo abandonaron. Los líderes religiosos lo condenaron. Las autoridades lo encarcelaron. El pueblo lo maldecía. Hubo días en los que quiso quedarse en silencio. Pero si lo intentaba, sentía que se consumía por dentro. Era como si la misión hablara más fuerte que el cansancio. Como si, aún exhausto, supiera que su dolor seguía siendo menor que el dolor que vendría sobre el pueblo si él se callaba. Y aquí se revela algo muy profundo sobre la vocación y el propósito. A veces, ser fiel a lo que Dios nos llama no trae reconocimiento ni aceptación. Trae aislamiento. Trae lágrimas. Trae enfrentamientos que duelen. Jeremías no eligió ser profeta para impresionar. No usaba su autoridad como una corona. Era un siervo marcado por el rechazo, pero sostenido por una fidelidad que iba más allá de toda lógica humana. Porque incluso frente a la oposición, incluso cuando todos se volvían en su contra, Jeremías seguía. No por orgullo, sino por amor. Porque sabía que alguien tenía que seguir diciendo la verdad, incluso cuando nadie quisiera escucharla. Y cuanto más te adentras en esta historia, más te das cuenta de que el sufrimiento de Jeremías lleva una pureza rara. Él sentía el dolor del pueblo como si fuera suyo. Lloraba no solo por la destrucción que se avecinaba, sino por el alejamiento de un Dios que había hecho tanto por ellos. Él recordaba las promesas. Conocía los caminos de la alianza. Sabía que aún había tiempo para volver. Y eso era lo que lo mantenía de pie, la esperanza insistente de que alguien, en algún momento, escucharía. Que tal vez un alma, en medio de la multitud, despertara. La historia de Jeremías es un espejo para quienes han intentado hacer el bien y han sido malinterpretados. Para quienes han dicho la verdad y han sido acusados de causar división. Para quienes han sido llamados enemigos cuando solo querían evitar una catástrofe. Y lo más conmovedor de todo es que él no se volvió amargado. No se cerró en el resentimiento. Siguió amando al pueblo incluso mientras era odiado por él. Siguió orando, llorando, advirtiendo. Porque su misión no era destruir. Era salvar, aunque no lo entendieran. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque cuando Jeremías empieza a ser acusado de traición, cuando lo confunden con un aliado del enemigo, estamos frente a uno de los momentos más intensos de su camino, un punto de quiebre que revela cómo la verdad, cuando incomoda, fácilmente puede ser confundida con amenaza. Escribe ahí, yo también sentí ese dolor. Y fue precisamente en el momento más alto de su fidelidad que Jeremías comenzó a ser visto como el mayor traidor. La ironía es dura, pero real. Mientras él era el único dispuesto a decir la verdad por amor a su pueblo, fue acusado de estar en su contra. A medida que sus profecías se volvían más urgentes, la incomodidad crecía. Sus palabras golpeaban el orgullo nacional. Decía que Babilonia no solo vendría, sino que vencería. Que resistir, en ese momento, era insensato. Que la única salida era rendirse, no por cobardía, sino por discernimiento. Y eso, para un pueblo herido en su ego, era inaceptable. La idea de que un profeta dijera, no luchen, entréguense, se percibía como una ofensa al valor, a la fe y hasta a la identidad de Israel. Pero Jeremías no hablaba de rendición como derrota, sino como supervivencia. Él entendía los bastidores espirituales de ese tiempo. Sabía que la invasión babilónica no era solo un evento geopolítico, era el cumplimiento de un ciclo espiritual que el mismo pueblo había alimentado con desobediencia, idolatría e injusticia. En ese punto, la mentalidad de Jeremías estaba en otro nivel. No quería simplemente salvar una ciudad, quería preservar el propósito de Dios para ese pueblo,
incluso si eso implicaba perder momentáneamente el control de la situación. Pero intentar abrir los ojos de una nación que no quiere ver es como gritar contra el viento. Los líderes políticos y religiosos pronto vieron en Jeremías una amenaza. Sus discursos fueron considerados peligrosos para la moral de las tropas. Decían que desanimaba a los soldados, que debilitaba el espíritu del pueblo, que estaba del lado del enemigo. Empezaron a llamarlo traidor, infiltrado, conspirador. La verdad había sido completamente invertida. Jeremías fue encarcelado, golpeado y arrojado a una cisterna, un pozo profundo, oscuro y húmedo donde esperaban que muriera en silencio. Pero no murió. Y no se cayó. Ni siquiera desde el fondo de aquel lugar frío y solitario dejó de clamar, porque la misión seguía ardiendo por dentro. Había sido acusado de traición por decir la verdad, y aún así, seguía repitiéndola. Esta parte del camino revela algo poderoso sobre el impacto de la coherencia espiritual. Jeremías no se movía por resultados visibles. Se movía por convicción. Y esa convicción, por más que lo pusiera en peligro, también era su sostén. Este momento nos confronta con una realidad incómoda. A veces, quien intenta advertir es visto como enemigo. A veces, la verdad incomoda tanto que la gente prefiere eliminar a quien la dice, antes que cambiar lo que necesita cambiar. Jeremías lo sabía. Y aún así, no retrocedió. No buscaba aprobación. No necesitaba que creyeran en él. Solo necesitaba ser fiel a lo que Dios le había revelado. Y eso es algo que toca profundamente nuestra propia mentalidad. ¿Cuántas veces callamos lo correcto por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces sacrificamos la verdad para proteger relaciones, estatus o imagen? Jeremías rompió con esa lógica. Su fidelidad era más fuerte que su reputación. Y en ese punto de la historia, ya había entendido que muchas veces la mayor prueba de amor no es agradar, es confrontar. No es proteger las ilusiones, sino decir la verdad, aunque duela. No estaba en contra del pueblo. Estaba en contra de la mentira, contra el engaño, contra el orgullo. Su lucha no era contra la ciudad, sino por ella. Y aunque sus compatriotas no lo entendieran, su misión nunca fue abandonar, sino despertar. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque el enfrentamiento entre Jeremías y los falsos profetas revela cuánto puede ser silenciada la verdad por voces que, aunque parezcan espirituales, solo repiten lo que el pueblo quiere escuchar. Escribe ahí, la verdad duele, pero libera. Lo que volvía la misión de Jeremías aún más insoportable para los líderes de su tiempo no era solo el contenido de sus mensajes, sino el contraste tan evidente entre él y los demás profetas. Mientras Jeremías advertía sobre la destrucción inminente, llamando al pueblo al arrepentimiento, al cambio de mentalidad y a una rendición espiritual sincera, los falsos profetas proclamaban paz. Anunciaban victorias. Aseguraban que todo estaba bien. Y lo más inquietante, lo hacían en nombre del mismo Dios. Eran hombres con apariencia de piedad, con palabras suaves, con discursos llenos de promesas que agradaban al oído, pero que estaban completamente desconectadas de la realidad espiritual del pueblo. No confrontaban el pecado, lo encubrían. No exponían la idolatría, la justificaban. No clamaban por transformación, alimentaban la comodidad. Este conflicto no era solo una diferencia de interpretación teológica. Era una batalla espiritual. Una lucha entre la verdad y la apariencia. Entre la voz que rasga las ilusiones y las que la sostienen. Jeremías no podía competir con el número de seguidores de los falsos profetas. No tenía prestigio social, ni el favor de los reyes, ni el respaldo de la élite religiosa. Lo que tenía era una conciencia cargada de verdad, y un corazón roto por no poder despertar a los que amaba. Mientras los demás ofrecían una esperanza superficial, él cargaba una advertencia real. Era como ver un incendio acercándose y ser ignorado por gritar fuego, mientras otros decían que era solo el reflejo del atardecer en las nubes. La angustia de Jeremías crecía con cada mensaje reconfortante pronunciado por los otros. Veía cómo el pueblo prefería mentiras agradables en lugar de una verdad incómoda. No necesariamente porque fueran malintencionados, sino porque estaban ciegos, tanto como el pueblo. Ananías, uno de esos profetas mencionados en las Escrituras, llegó a confrontar públicamente a Jeremías,
rompiendo simbólicamente el yugo de madera que el profeta llevaba sobre su cuello, diciendo que en 2 años terminaría el exilio, que todo volvería a la normalidad. Y el pueblo aplaudió. Ese era el mensaje que querían oír. Pero no era el que Dios había dado. La respuesta de Jeremías fue serena, pero contundente. Dijo: Amén. Que así lo haga el Señor. Pero, cuando un profeta anuncia paz, debemos esperar y ver si su palabra se cumple. Y luego, Dios lo envía de regreso con un yugo de hierro, como símbolo de que el cautiverio no solo vendría, sería inevitable y más pesado de lo que imaginaban. El enfrentamiento con los falsos profetas revela algo brutal: no toda voz que habla de Dios, habla por Dios. No todo discurso optimista proviene de la verdad. A veces, la fe genuina requiere escuchar lo que no queremos oír, ver lo que tratamos de ocultar, cambiar lo que ya se volvió demasiado cómodo. Esa tensión entre verdad y conveniencia no es exclusiva de aquella época. Se repite silenciosamente en los bastidores de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces rechazamos advertencias porque preferimos creer que todo se resolverá solo? ¿Cuántas veces confundimos optimismo con fe y terminamos ignorando decisiones que podrían evitar una caída mayor? Jeremías era una incomodidad constante precisamente por eso. No permitía que la realidad se adormeciera con palabras suaves. Su voz era como una alarma en medio del sueño colectivo. Y a nadie le gusta ser despertado cuando está cómodo. Y aquí surge la pregunta más provocadora de todas: ¿también hoy rechazamos las advertencias en nombre de la comodidad? ¿Estamos cerrando los oídos a lo que realmente podría transformarnos solo porque buscamos palabras que nos tranquilicen? Jeremías no era un enemigo del pueblo. Era el único que lo amaba lo suficiente como para decir lo que nadie más se atrevía. Su dolor no venía del odio, venía de la compasión. Soportaba la soledad, la prisión y el desprecio porque sabía que la verdad, aunque no se escuche, sigue siendo necesaria. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque el cumplimiento de las palabras de Jeremías no fue solo una prueba de que hablaba en nombre de Dios, fue también un retrato cruel de las consecuencias de cuando preferimos la ilusión al cambio. Escribe ahí: la verdad me confronta, pero me transforma. La ciudad que decía eso nunca pasará aquí cayó. Las murallas en las que todos confiaban fueron derribadas. El templo que creían intocable fue incendiado. El sonido de los cánticos se apagó, y en su lugar llegaron los gritos, las carreras, las espadas, el fuego. Babilonia invadió Jerusalén exactamente como Jeremías lo había anunciado. El pueblo que se burlaba del profeta ahora era arrastrado con cadenas por los caminos del exilio. Familias separadas, casas destruidas, sueños hechos pedazos. Todo aquello que parecía eterno, la tradición, la seguridad nacional, los rituales, el orgullo de ser el pueblo elegido, se desmoronó ante sus propios ojos. No fue solo una ciudad la que cayó. Fue toda una mentalidad la que colapsó. La falsa sensación de inmunidad espiritual se derrumbó con la misma fuerza que las puertas de Jerusalén. Lo más doloroso es entender que no faltaron advertencias. Jeremías no habló en secreto, ni ocultó su dolor. Clamó en plazas públicas, habló frente a reyes, confrontó a líderes religiosos, escribió rollos y cartas, lloró en voz alta, rogó por arrepentimiento. Pero todo eso fue ignorado. Y no porque no fuera convincente, sino porque era incómodo. Porque dolía demasiado admitir que estaban equivocados. Y ese es un patrón que se repite a lo largo de la historia. La verdad suele parecer exagerada, hasta que se vuelve obvia. Lo que Jeremías anunciaba parecía imposible, hasta que sucedió. Y cuando sucedió, él no celebró. No gritó "se los dije". Lloró una vez más. Lamentó entre las ruinas. Vio la tierra que amaba cubierta de cenizas. El dolor de tener razón, en este caso, no traía consuelo. Era un duelo profundo. Porque él no era un profeta de destrucción, era un mensajero de esperanza que fue rechazado. Su misión nunca fue ver al pueblo sufrir, sino evitar ese sufrimiento. Y eso quizás sea lo que más duele, saber que el dolor pudo haberse evitado, si tan solo alguien hubiese escuchado. Jeremías había sido encarcelado, silenciado, humillado, llamado loco, pesimista, traidor. Pero cuando todo se vino abajo, quedó claro quién hablaba realmente con autoridad.
La profecía se cumplió con precisión. Ya no había forma de negarlo. Y en ese momento, la verdad salió a la luz, pero ya era demasiado tarde para evitar lo que había sido profetizado. Las decisiones ya estaban tomadas, los pactos quebrados, las advertencias rechazadas. Y el impacto no fue solo político o militar. Fue espiritual. Una herida en el alma de un pueblo entero, que ahora se encontraba lejos de su tierra, lejos del templo, lejos de todo lo que daba sentido a su identidad. Y esta parte de la historia toca algo muy íntimo, incluso hoy. Porque todos nosotros, en algún momento, hemos ignorado señales. Hemos insistido en caminos que nos favorecían a corto plazo, aun sabiendo que había riesgos. Hemos elegido la comodidad del presente en lugar de la verdad que libera a largo plazo. Y cuando por fin entendemos las consecuencias, muchas veces ya estamos entre ruinas. No porque Dios lo quiera, sino porque nos ama lo suficiente como para advertirnos, y nosotros, por orgullo, miedo o terquedad, decidimos no escuchar. La historia de Jeremías muestra que la verdad puede ser ignorada, pero no anulada. Sigue existiendo, aunque nadie crea en ella. Permanece en silencio, esperando el momento en que todo encaje con lo que ya había sido dicho. Y cuando ese momento llega, el mayor impacto no es lo que sucede, sino saber que pudimos haberlo evitado. Eso es lo que hace que la profecía de Jeremías sea tan impactante. No es solo un anuncio de desastre, sino un espejo para nuestras decisiones. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque incluso en medio del caos, incluso después de ver cumplida su palabra entre lágrimas, Jeremías siguió creyendo en algo mayor, una restauración que vendría desde las cenizas. Escribe ahí: veo las consecuencias de lo que ignoré. Jeremías no quedó atrapado en el pasado. Su historia, por más distante que parezca en el tiempo, sigue resonando en cada generación que decide ignorar la verdad para mantener las apariencias. Porque, en el fondo, seguimos cayendo en los mismos errores. Buscamos voces que nos reconforten, evitamos advertencias que nos confrontan y resistimos cualquier cambio que nos pida renunciar a lo cómodo. Y es justamente ahí donde el espíritu del mensaje de Jeremías nos alcanza hoy, como un espejo que no solo refleja al pueblo de Jerusalén, sino también nuestras propias decisiones cotidianas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir una verdad, pero elegimos rechazarla solo porque nos saca de nuestra zona de seguridad? ¿Cuántas veces nos rodeamos de consejos que refuerzan lo que ya decidimos, en lugar de abrir espacio a reflexiones que podrían transformarnos? Jeremías incomoda porque nos recuerda que no toda paz es verdadera, no todo silencio es sabiduría, y no todo mensaje suave viene de Dios. A veces, la verdad viene vestida de dolor. A veces, irrumpe en medio de la calma, interrumpiendo la rutina, sacudiendo estructuras que parecían inquebrantables. Y lo más impresionante es ver cómo, a pesar del rechazo, Jeremías siguió hablando. No porque esperara ser aceptado, sino porque entendía que su compromiso era con Dios, no con la aprobación de las personas. Eso nos lleva a reflexionar sobre el propósito. ¿Estamos dispuestos a sostener la verdad incluso cuando nos aleja de la mayoría? ¿Somos capaces de permanecer fieles cuando nuestras palabras no generan aplausos, sino resistencia? Jeremías nos enseña que la verdadera fidelidad no se mide por cuántos aplauden un mensaje, sino por la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Hoy, quizás tengamos otros nombres, otros escenarios, otras batallas. Pero el desafío espiritual sigue siendo el mismo: discernir quién habla con convicción y quién solo repite lo que el público quiere oír. Y esto aplica en todos los niveles de la vida. Desde los consejos más íntimos hasta las voces más públicas, desde los líderes espirituales hasta las conversaciones con nosotros mismos. Porque, muchas veces, los falsos profetas que nos engañan no están afuera, están dentro de nosotros, repitiéndonos que todo está bien, que no hace falta cambiar, que lo que vivimos es suficiente. Y ese tipo de ilusión, aunque parezca inofensiva, puede alejarnos de la transformación que Dios quiere realizar. Hay algo profundamente actual en Jeremías porque nos invita a escuchar con valentía, a tener la humildad de reconocer cuando una verdad nos alcanza, y a hacernos preguntas que rara vez queremos enfrentar. ¿Estoy escuchando lo que Dios realmente quiere decirme o solo lo que me resulta cómodo oír? ¿No estaré filtrando los mensajes según el alivio que me traen, en lugar de la profundidad que cargan? Esa autorreflexión es el punto de partida de cualquier cambio real.
Porque no hay arrepentimiento sin confrontación. No hay restauración sin verdad. Y no hay crecimiento espiritual sin la incomodidad de mirar nuestras propias distorsiones. Jeremías es una advertencia, pero también una esperanza. Porque, incluso en medio del rechazo, nunca se rindió. Aunque sus palabras fueran ignoradas, él mantuvo el corazón firme. Y eso es algo que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Habrá momentos en que ser fiel tendrá un precio: aislamiento, críticas, dolor. Pero también nos conectará con algo mucho más grande: la paz interior de saber que caminamos en verdad, aunque duela. Y al final, es esa verdad la que nos sostiene. La que sana. La que libera. La que transforma no solo nuestro interior, sino todo lo que nos rodea. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que Jeremías vivió después de todo esto no fue el final de su misión, sino el comienzo de un nuevo tipo de esperanza, esa que nace cuando la verdad por fin es reconocida, incluso entre las ruinas. Escribe ahí: prefiero la verdad que duele antes que la mentira que consuela. Incluso después de todo lo que vivió, las prisiones, los insultos, las amenazas, la soledad de hablar sin ser escuchado, Jeremías no se cayó. Y eso dice más sobre él que cualquier otro detalle de su trayectoria. Permaneció fiel. No porque fuera fuerte todo el tiempo, no porque no sintiera miedo, no porque fuera insensible al rechazo, sino porque llevaba dentro una convicción más grande que todos esos dolores juntos. Sabía a quién servía. Sabía que su misión no dependía de la aceptación de los hombres, sino de la obediencia al llamado de Dios. Y esa certeza sostuvo sus pasos mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Jeremías nos enseña que la verdad puede, sí, ser solitaria. Puede aislarnos. Puede dejarnos en silencio ante multitudes que gritan. Pero nunca es inútil. Porque incluso cuando parece que nadie escucha, la verdad está cumpliendo su propósito. Está siendo sembrada. Y, en algún momento, florece. A veces no vemos el resultado inmediato. A veces solo somos la voz que prepara el camino para un cambio que vendrá después. Jeremías no vio al pueblo arrepentirse en masa, no vio la ciudad restaurada con sus propios ojos. Pero permaneció. Y su permanencia es lo que hace que su vida sea tan impactante. Fue un puente entre el juicio y la esperanza. Entre el colapso y la reconstrucción. Hay algo profundamente inspirador en saber que Dios usa a personas como Jeremías, frágiles, humanas, muchas veces cansadas, para llevar mensajes eternos. Y quizás esa sea la mayor revelación de su camino, que la fidelidad, incluso cuando no es recompensada de inmediato, nunca es en vano. La verdad puede no ser popular, puede no generar aplausos, pero permanece y transforma. Puede tardar, puede doler, puede exigir coraje, pero al final, siempre es mejor enfrentar las consecuencias de la fidelidad que cargar con el vacío de haber traicionado la propia conciencia. Jeremías no es recordado por haber evitado conflictos, ni por haber agradado a los poderosos, ni por haberse rendido ante la presión de su época. Es recordado porque fue verdadero. Y esa verdad le costó caro. Le costó su libertad, su comodidad, su paz exterior. Pero preservó su integridad. Y eso es lo que realmente importa. Porque ser fiel a Dios puede costar mucho, pero negar la verdad cuesta aún más. Cuesta lo más profundo que hay en nosotros, el sentido de propósito, de coherencia con lo que es correcto, de paz con aquel que nos llamó. La voz de Jeremías no se apagó porque no dependía del eco. Era firme por sí misma. Estaba cargada de propósito, de dolor y de esperanza. Y hoy, siglos después, todavía nos alcanza. Todavía nos invita a reflexionar, a despertar, a replantearnos el tipo de verdad que hemos estado cargando o negando. Porque, en el fondo, todos llevamos dentro una voz. Y la pregunta no es si esa voz será escuchada por muchos, sino si será fiel a lo que fue llamada a decir. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque hay un punto todavía más sensible en esta historia. Como Jeremías, incluso después de todo, encontró fuerzas para seguir creyendo en un nuevo comienzo. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia, de alguna forma, te tocó profundamente. Y quizás, al igual que Jeremías, tú también has sentido el peso de decir la verdad cuando nadie quería escucharla. Si fue así, escribe en los comentarios:
Yo también elegí la verdad, solo para que yo sepa que estuviste conmigo hasta el final de este recorrido. Si este contenido te hizo reflexionar, te fortaleció o simplemente te ayudó a ver algo desde otra perspectiva, deja tu like. Eso demuestra que vale la pena seguir compartiendo estos mensajes con profundidad, con alma, con propósito. Y si quieres seguir recibiendo historias como esta, con verdad, fe y sentido, suscríbete al canal. Será un placer tenerte cerca en este camino. Hay un video aquí al lado que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic y continúa conmigo por ahí. La siguiente parte de esta conversación ya te está esperando.